Ok, Shalom, Akim, Shalom, Shalom. Antes de que empiece esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem HaKodash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra de Molino, que en hebreo eso es Shan Yakabad Lazaquan Yumnawa Gadwal Rekab. Y quiero decir paz y bendición a la elección de Israel, que es Shalom wa Barakim La Bachayar Shal Yasharala. Ok. Hoy en esta lección el Espíritu Santo me animó para entrar un poco, am, para hablar un poco en la cuarta bestia, que es Roma, ¿verdad? Y en algunos detalles de lo que está escrito aquí en el libro de Daniel, el capítulo 7, ¿ok? Nosotros tenemos que poner el estudio para mirar cómo Daniel tuvo esta visión y cómo realmente trabajaba naciones para ponerlos en profecía, para machar la profecía, ¿verdad? So, lo que voy a hacer, voy a leer un poco en Daniel 7 y voy a parar cuando llegue, ok, a la parte que está hablando de Roma. Y voy a entrar un poco en los detalles de Roma, cómo trabajaba Roma antes, ok, para darles unos detalles más de la parte que dice la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Pero no solamente quiero brincar aquí, me gustaría leer desde arriba para darles básicamente un sumario de lo que esta profecía o de lo que esta visión que tuvo Daniel, de lo que vio, está hablando, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos el estudio, ¿ok? Daniel en el primer capítulo fue mencionado como un hombre del tribu de Judá y hoy en día, ¿ok? El tribu de Judá consiste de los llamados morenos, ¿verdad? Porque cuando hacemos nosotros estas lecciones, la Gran Piedra Molina hace estas lecciones dirigidas al pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo del Señor, que el pueblo de Israel hoy en día consiste de los llamados morenos latinos y nativo indígenas por medio de profecías, ¿ok? So vamos a leer esto en Daniel 7:1, ¿ok? Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra, subían del mar. El primero era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en y está sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón del hombre. Ahora, versículo 4 está hablando de el imperio babilónico, ¿ok? El imperio de Babilonia originalmente era corrido por por la nación de Cus, ¿ok? Que hoy en día viene siendo llamados africanos, ¿ok? Paganos, fuera y muy diferente de los morenos acá en América, ¿ok? Porque los de Cus regresan para atrás al linaje de Cam, ¿ok? Y cuando, cuando fue atacada Cus, perdón, Babilonia antigua, cuando estaba siendo corrido por los de Cus, ¿ok? Um, Fue conquistada por los asirios, ¿ok? Y Babilonia era el imperio, ¿verdad? Pero fue conquistado por los asirianos.
y todavía guardaron ese nombre, ¿ok? Y así es como fue levantada la cabeza de oro, ¿ok? Durante el periodo de Nebucodonosor y su padre, Nebopolosar, que básicamente él preparó todo para su hijo Nebucodonosor, ¿ok? Y esto era durante que los 600 o los 700 antes del ungido, ¿ok? Eso era hace mucho tiempo, ¿ok? Hace era mucho tiempo cuando la cabeza de oro, que es el imperio babilónico de los asirios, empezó, ¿ok? Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, así, levántate, devora mucha carne. Y aquí está hablando, ¿de quién? Está hablando de los medos y los persos, ¿ok? So, cuando nosotros hacemos el estudio mirando a una lineaje de tiempo, ¿verdad? Persa, los medos y los persos conquistaron a Babilonia. Ok, podemos leer de esa conquista en Daniel, el quinto capítulo. Ok, con Dario y todo su ejército, ¿verdad? Los medos y los persos tomaron Babilonia. Ok, y aquí está hablando, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, porque Persia se enseñó más, Persia se enseñó ser más fuerte que los medos, ¿ok? Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y estas tres costillas representan tres fortalezas que tuvieron que conquistar, ¿verdad? Que pertenecían a Babilonia, que tenían que conquistar estas tres fortalezas para ganar am, la posición alta. Y yo creo que las tres fortalezas era egipcio, era el capital Babilonia y era Lidia, ¿ok? Ustedes, hermanos, pueden hacer su estudio en eso, pero yo he hecho varias lecciones entrando en esta historia, ¿ok? Dice, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otro semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en su espalda. Y aquí está hablando de quién, del imperio griego, ¿ok? Porque sabemos que el imperio griego, perdón, ¿ok? Conquistó a los persos, ¿ok? Y una batalla que ganó los griegos para enseñorearse, ¿ok? Una pelea que realmente sí afectó la posición de Persia contra los griegos era la pelea de Termópilas, ¿ok? Termópilas. Cuando ustedes miran esa batalla, básicamente es la historia de Esparta, ¿ok? Y de los 300. Cuando ustedes buscan su tarea y miran esa batalla, esa era una de las batallas principales que tuvo, ah, que tenían Persia contra los Spartans, ¿verdad? Y luego entró ¿quién? Alejandro el Magno, ¿verdad? Pero Alejandro el Magno tuvo su padre Felipe de Macedonia. ¿Y qué? Ellos tenían batallas también muy importantes, ¿ok? Contra el imperio persa, ¿verdad? Y no fue hasta que Alejandro el griego, ¿ok? Yo creo que, déjeme buscarlo bien rápido, no era hasta que Alejandro el griego ganó la batalla de una ciudad, de un capital, se me olvidó, es una de las batallas más importantes. Déjeme ver si la puedo encontrar ahorita, ¿ok? Porque nadie pensó que Alejandro el griego iba a ganar contra los persios.
Ok, déjeme buscarla muy rápido. Aquí estaba la batalla de Guagamela, ¿ok? Porque esta batalla era la batalla que Alejandro el Griego tuvo que ganar para absolutamente parar los persios, ¿ok? Esta batalla es, es celestial, man, porque el Señor estaba con Alejandro el Griego en su conquista, ¿ok? Déjeme ponerlo en el traductor, solamente voy a leer un poco, porque esta es la batalla mera que tuvo que ganar Alejandro el Griego. La batalla de Guagamela, ¿ok? Batalla de Guagamela, también llamada batalla de Arbela, el 1 de octubre de 331 ah, antes el ungido, batalla en la que Alejandro el Magno, o el Alejandro el Griego, completó su conquista de imperio persa de Darío el tercero. Fue una victoria extraordinaria lograda contra un ejército numéricamente superior en terreno llegado por los persas. Como en Isus, la agresión de la caballería macedonia dirigida por Alejandro triunfó, intentando detener la incursión de Alejandro en el imperio persa. Darío preparó un campo de batalla en la llanura de Guagamela, cerca de Arbela, actual Irbil, en el norte de Irak. ¿Ok? Esta batalla fue la que ganó a Alejandro el Griego para tomar posesión y ser el imperio, la tercera bestia para tomar posesión del mundo ya, conocido, perdón, tomar la posesión del mundo conocido en ese tiempo. ¿Ok? Que ustedes, hermanos, pueden ver en una mapa del imperio griego y mirar todo lo que Alejandro el Griego conquistó, porque realmente sí era una grande conquista. ¿Ok? Darío hizo alisar el terreno del posible campo de batalla para que sus numerosos carros pudieran operar con la máxima eficacia contra los macedonios. Sus fuerzas totales superaban en gran medida a las de Alejandro, cuyas fuerzas ascendían a unos 40,000 de infantería y 7,000 de caballería. Ok, so poca información allí. Ok, ustedes, hermanos, pueden hacer su estudio. Oh, wow, me está preguntando tengo límites para sacar esta información. Wow, otra vez. Ok, so vamos a continuar. Dice versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y las 4 cabezas representan los 4 reyes en que el imperio de Alejandro el Griego se fue dividido. Ok, yo creo que es Ptolomeo, Seleuco, Casander y ¿qué es el cuarto, man? Ptolomeo, Seleuco, Casander y Lysimachus. Ya, Cassander, déjame ver. Siempre se me olvidan los nombres, ¿no? Y lo tenemos que tener esto grabado en mente. So es Cassander, Ptolomeo, ah, Seleuco, ¿y qué es el cuarto, man? Ah, déjame ver. A ver si sale bien rápido. Hmm, ok. Ya, Ptolomeo, Cassander, Lysimachus y Seleuco. Ptolomeo, Casandro, Lisimaco y Seuloco.
¿Ok? Esos son los cuatro capitanes que el reino de Alejandro el Griego fue dividido. ¿Ok? Dice, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Ok? Poder por un periodo de tiempo, que es el imperio griego. ¿Ok? Después de esto miraba yo en la visión de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ok, so ahora esto es importante. Ok, esta es la información en que quiero tocar. ¿Por qué fue mencionado como Roma? Aquí en la cuarta bestia es la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, ¿verdad? Porque hay algo que se llama la época de hierro en Roma, ¿ok? Y siempre menciono esto, man. Ustedes, hermanos, pueden entrar en esta información, pero les voy a compartir unos artículos, que dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que sí antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, ¿por qué esta cuarta bestia era diferente de los griegos, de los medos y los persos y de Babilonia? Pues Roma empezó a usar algo que se llama el Senado. Paró de operar como una monarquía, y una monarquía es un rey se sienta en el trono, tiene un hijo, y cuando el rey muere, el hijo toma el trono. Eso es una monarquía, ¿verdad? Pero igualmente como opera América, hoy en día tenemos el Senado, donde hay voto, ¿verdad? Así es como empezó a operar Roma, y esa es la manera en que fue muy diferente de todas las otras bestias, ¿verdad? So, ahora, you know, y como dije, vamos a leer un poco de información de la época de hierro en Roma, ¿ok? So, voy a sacar esta información, y estaba leyendo este artículo, y si no fuera por el hierro, ¿ok? Um, el Imperio Romano iba a tener dificultad conquistando tierra, ¿verdad? Pero era el hierro que utilizó Roma para hacer efectivamente esta conquista. So, vamos a leer este artículo un poco, ¿ok? Dice la edad de hierro en el Imperio Romano, historia y conquista, ¿ok? Dice la edad del hierro imperial de Roma fue una de guerras casi constantes. En esta lección examinaremos algunas tendencias y las principales conquistas del ascenso al dominio del Imperio Romano. La edad de hierro imperial de Roma. El hierro es un metal útil y se puede hacer mucho con él. Puedes hacer utensilios, utensilios de cocina, clavos, herramientas agrícolas y otras cosas útiles. Y ahí algo, estaba leyendo otro artículo, una de las herramientas que que empezó a usar Roma fueron las tijeras. Las tijeras empezó a usar Roma para cortar hierbas, para cortar fruta. Esa era una de las herramientas que empezó a usar Roma, ¿ok? Y de seguro era un israelita que lo inventó, porque como dicen las escrituras, todas las invenciones vienen de Jacob, ¿ok? Dice clavos, herramientas agrícolas y otras cosas útiles. A pesar de esto, tenemos a asociar el hierro con una aplicación de particular, la guerra. Así es. Hay una razón para esto. La edad de hierro de Europa vio la expansión de varios poderes militares, desde el imperio ateniense hasta el imperio de Alejandro Magno. Ninguno, sin embargo, alcanzaría el tamaño o la escala del imperio romano, porque sí, el imperio griego sí estaba utilizando
el hierro, pero no lo estaba utilizando como el Imperio Romano. La edad del hierro romana comenzó mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio internacional, pero fue en parte gracias a las armas de hierro que el ejército romano fue tan efectivo. Sí, porque los otros ejércitos o los otros reinos usaban bronce, usaban metales mezclados, ¿verdad? Usaban plata, ¿ok? No estaban utilizando el metal hierro como empezó a utilizarlo el Imperio Romano, ¿ok? En sus armas. Dice, por supuesto que fue el hierro en manos de los enemigos de Roma lo que condujo a su caída. ¿Cómo es eso de irónico? Sí, porque Roma se adaptó al hierro primero en el ejército, pero las otras, ¿qué? Los otros enemigos se adaptaron, ¿verdad? Ellos también empezaron a usar hierro, ¿verdad? Jafitas, ¿verdad? Los tribus germánicos, yo creo que así se dice en español, ¿ok? Y no solamente esos, pero también las marquetas alrededor, ¿ok? Y también esclavos, porque durante el Imperio Romano había muchas rebeliones de esclavos. Israel estaba bajo esclavitud durante el Imperio Romano, durante el tiempo cuando Mesías, ¿verdad? El Mesías caminó, ¿verdad? Yahweh Shai caminó entre nosotros durante el Imperio Romano. ¿Ok? Dice, conquistas de la dinastía Julio Claudio. ¿Ok? So de estos momentos empezaron a explotar las conquistas porque el hierro. ¿Ok? Estos césares y estos ah, capitanes perdón, dinastías de Roma, ¿ok? Conquistaron muchas tierras porque el hierro, porque utilizaron bien el hierro. Y una de las cosas que podemos encontrar es que el Imperio Romano tuvo naves o flotas, ¿verdad? Su marina, ¿verdad? Am, que utilizó hierro. Lo construyeron con madera y hierro para que duraran más. ¿Ok? Imagínense teniendo una batalla durante ese tiempo en el mar. ¿Ok? Las naves de Roma duraban y aguantaban mucho más que las otras naves. ¿Ok? Porque lo que tenía Roma llamaban las flotas de hierro o la marina de hierro. Eso es lo que utilizó Roma para conquistar el mar Marateriano. ¿Ok? Dice, vamos a leer un poquito más de esto. Y tengo otro artículo hablando un poco de la armadura de los soldados y de las espadas y de las lanzas que utilizaron. ¿Ok? Dice, solamente quiero leer esta primera parte aquí, a ver qué nos menciona. Dice, conquistas de la dinastía Julio Claudia. Dice, en el 44, antes el ungido, Julio César, dictador perpetuo de Roma, fue asesinado. Estalló una guerra civil entre los pretendientes a su poder y el vencedor que salió de esto fue el sobrino adoptivo de César, Octavio, en el 31 A, en el 27 AC, después, ¿verdad? Octavio tomó el título de Augusto César y se convirtió en el primer emperador de Roma. El título de emperador tenía connotaciones militares definidas en gran medida por la responsabilidad de defender y expandir las fronteras de Roma. Con la con la constante necesidad de la guerra para justificar el poder imperial.
la historia del Imperio Romano es sinónimo de la historia de sus conquistas. Entonces, así es como vamos a explorar la historia romana hoy a través de sus conquistas y de seguro empieza a desarrollar y explicar, paso por paso de esta conquista, ¿verdad? Pero, el punto viene siendo que Roma fue tan efectiva en esta conquista por el hierro, ¿ok? Son un poquito más acá en este artículo, ¿verdad? Porque esto capitaliza el punto de que esta parte del versículo 7 dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, ¿ok? ¿Por qué qué? Porque el ejército de Roma utilizó hierro tragar, para tragar y ¿qué? Conquistar tierras, matar a gente, ¿ok? Porque ¿qué es lo que hace una boca? ¿Verdad? Mastica, ¿verdad? Y con el hierro, esto es algo figurativamente expresado, cómo realmente cortó a su enemigo y lo gastó, ¿verdad? So vamos a leer este artículo acá que tengo, ¿ok? Solamente quiero leer unas partes de este artículo porque realmente sí es demasiado, ¿ok? Esta información del vestuario militar, ¿ok? Vida militar, esta es una página que encontré hace ratito. Dice, las prendas de vestir y complementos más usuales del vestuario legionario romano fueron la túnica, caligae o sandalias, capa, armadura y casco. So vamos a leer un poco de la armadura romana, ¿ok? De la legionario, ¿verdad? Romano. Dice, la túnica se trata de una prenda elaborada en lana o lino formada por dos piezas rectangulares cosidas a los lados, llegando casi hasta las rodillas y con aberturas para los brazos y la cabeza, utilizándose con o sin mangas. Era común que la túnica presentará una amplia caída, permitiendo gran libertad de movimiento. Los legionarios disponían de un cinturón cerrado con una fíbula o hebilla al que iba acoplado un faldeín de cuero con incrustaciones metálicas, ¿ok? Y esta armadura, ¿ok? Como ustedes miran aquí con capas en los brazos y capas en el cuerpo, ¿ok? En esta forma de capas de hierro o de metal, ¿verdad? Te da mucho más movimiento que un pedazo sólido, ¿ok? So se movían um, rápido, con velocidad, efectuosamente, ¿verdad? Y este es la armadura, ¿ok? ¿Y qué era la parte aquí? Utilizándose con o sin mangas, algo que aprendí de los apóstoles, creo que era apóstol Gabar, que mencionó esto. Las camisetas que usamos hoy en día con manga corta, ¿ok? No se llamaban, no fueron ¿cómo digo? Empezamos a usar estas camisetas de manga corta en los 40, creo, ¿ok? Porque él explicó que casi nadie salía de su casa con una camiseta así tan fácil. Era como un tipo de material o un tipo de camiseta que tú usas debajo de tu camiseta formal, ¿ok? Para tener que tu camiseta y tu corbata, ¿verdad? Era como una vergüenza mirar a un hombre simplemente con una camiseta así tan delgada y corta, ¿ok? Yo creo que dijo en los 1930 o los 1940.
¿verdad? Porque obviamente en ese tiempo, hombres se vestían diferentes, pero ahora fucking Jacob, israelitas, ¿verdad? Lo utilizan estos tipos de camisetas con mangas cortas, es el estilo, ¿verdad? So así es como fue, ¿qué es lo que digo? Cambiando el estilo en diferentes épocas, ¿ok? So, vamos a continuar aquí, dice, con incrustaciones metálicas que llegaban hasta prácticamente las rodillas. Es posible que estas prendas estuvieron teñidas en color rojizas y terrosos para que al usarlas diariamente apenas se notaran manchas o desperfectos. ¿Ok? Y si este es simplemente ah, la armadura. ¿Ok? También utilizaban sandalias, ¿verdad? Pero también usaban capas o armaduras en sus piernas, en sus rodillas en sus piernas. ¿Ok? Y este es el tipo de escudo que tenían. ¿Ok? Y se me olvida el peso ah, específico de la espada que usaba el soldado romano, pero es aproximadamente en medio de 30 libras o a 50 libras pesaba la espada. So, obviamente tenías que ser fuerte para columpiar una espada de 30 libras, man, de 50 libras, dependiendo de tu altura, dependiendo de tu capacidad, ¿ok? Y no eran, algunas espadas eran más largas, ¿verdad? Estando en cuando eras jinete, cuando estabas en el caballo, columpiando tu espada, o cuando estabas en el campo, utilizaban una espada más cortita que las otras, que era un poquito más aliviana que las demás, y un poquito más alivianas, ¿verdad? Pero todavía era de hierro, ¿verdad? Mezclado con otro tipo de metal para componer donde agarras la espada, ¿verdad? El palanque, ¿verdad? Como digo, el handle, ¿verdad? Y así es como utilizó el hierro el Imperio Romano, ¿ok? Así es como realmente fue tan efectivo el Imperio Romano utilizando el hierro, y ese es el punto, ¿ok? So, con eso espero que hayan sido edificados, hermanos. Ustedes pueden hacer más estudio en esto, si gustarían, en su tiempo, ¿ok? Pero quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Ba'ashim Yahweh Shai, Ba'ashem Raha HaKodash, doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino, y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Shalom.